Hola, ¿qué tal? Un saludo especial, un abrazo para todos los televidentes, para toda la gente que nos acompaña como siempre aquí en Deporteando y especialmente en Tribuna Deportiva. Ya ven que tenemos un invitado muy especial, pero vamos a hablar primero de don Julio César Orozco. ¿Cómo está, don Julio? Bienvenido. Hola Mauricio, muy contento hombre con los resultados de nuestro deporte y con que se hayan realizado los Juegos Deportivos Nacionales en la región y también porque no podemos dejar de ponerle los reflectores al deporte paranacional porque están los paranacionales realizándose también en el eje cafetero. Y ahora sí, saludo al invitado, Andrés Felipe Marín, que es el secretario de Deportes de Caldas, que creo que han terminado muy bien los nacionales. Andrés, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes Mauricio, Julio, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Sí, contentos con el resultado de Juegos Nacionales. De pronto con algunas cosas que tenemos que organizar desde lo técnico, pero esto nos sirve para seguir creciendo en el proyecto. Bueno, en términos generales, contémosle a la audiencia de Tribuna Deportiva qué balance les quedó a ustedes después de los Juegos Deportivos Nacionales. Bueno, el balance es un balance positivo, muy aceptable. Creo que los resultados se dieron al 90%. Todos los atletas proyectados fueron medallistas. Algunas medallas se nos escaparon en el oro, pero fueron plata. Y bueno, eso también nos ayuda a mostrar un proyecto técnicamente seguro y que daba garantía de la estrategia metodológica que se estaba desarrollando. Nos podemos desviar un poquito del tema de Juegos Nacionales, pero es que se ha tocado un tema muy importante y es las medallas de plata y las de bronce, sobre todo por los deportistas que las consiguieron y por la proyección de los deportistas. Es decir, la semilla que se sembró con intercolegiados está empezando a dar frutos y hay una proyección, yo creo que para 2 juegos más o 3. Bueno, la importancia del proyecto, Mauricio, es que de Juegos Intercolegiados salieron alrededor de 7 medallistas de oro de estos Juegos Nacionales. De esos Juegos Nacionales podemos aprender que el apalancamiento de resultados es importante, o sea, saber cómo apalancar un resultado intercolegiado para volverlo un resultado nacional. Ese lineamiento hay que saberlo trabajar y tener una garantía de trabajo y no que se pierdan esos atletas del proceso intercolegiado cuando pasan ya a las grandes ligas competitivas. Creo que lo hicimos muy bien porque aparte de que los atletas como Estefanía Gómez, como Sofía Cárdenas, como Jacobo, el mismo Pablo Felipe, los atletas que fueron medallistas de oro, que son muy jóvenes, el 80% son menores de 23 años, traen una camada de medallas de plata y de bronce que son los del segundo ciclo de Juegos Intercolegiados. Es decir, esos campeones de oro estuvieron cuando pasamos a Caldas del 23 al cuarto en el 2021, pero los que hicieron plata y bronce son parte del equipo del 2021 y parte del equipo del 2022 cuando sostuvimos el cuarto puesto del departamento de los Juegos Intercolegiados. Si los trabajamos bien, esos atletas en 2027 son posibles medallas de oro. La pregunta que se hace uno como amante del deporte es ¿por qué se consiguen esos resultados ahora y antes no? Sabiendo pues que existe la Secretaría del Deporte, que a veces uno ve que hay cierta voluntad de los dirigentes para apoyar a los deportistas. Bueno, más allá de la voluntad, creo que el gobernador de Caldas, Luis Carlos, nos dio autonomía. Algo de lo que me preguntaban hoy por la mañana era por qué se habían dado los resultados y es simple estrategia técnica metodológica, es dejar hacer a los que saben hacer, que son los entrenadores, los metodólogos, seguirlos, acompañarlos en el proceso, un proceso muy serio, técnicamente sellado por todo, no se dejó permeabilizar el proceso y por eso se han dado los resultados. Creo que la estrategia viene consolidada de muchos aprendizajes. Yo tuve la oportunidad de estar en otro departamento donde también se hizo historia con la medallería y creo que al momento no se ha conseguido volver a tocar ese nivel de medallería, aunque se sostenga en el tiempo. Estuvimos también con Colombia cuando le ganamos a Brasil en Cochabamba 2018 dirigiendo los metodólogos. Entonces, aunque tuvimos menor tiempo o menos tiempo de desarrollo de la estrategia, que fueron alrededor de 5 años, fue una estrategia de apalancamiento de resultados muy grande porque ya teníamos realmente las bases con los atletas élites que íbamos a traer, que eran los que iban a cumplir la función de acompañar, de guiar, de enseñar a competir, de enseñar a entrenar y obviamente de enseñarle a los deportistas que también son buenos, que pueden ser buenos y que pueden tener el mismo nivel competitivo. Aquí hay un punto muy importante y usted lo acaba de tocar, secretario, y es que se estila mucho que los departamentos que van a hacerse desde los Juegos Nacionales empiezan a jalar deportistas de todo lado y arman equipos muy poderosos, como pasó por ejemplo con Bolívar en 2019,
como pasó con Córdoba cuando fueron los Juegos de Córdoba, pero después eso desaparece porque los deportistas, así como llegan, se van. Ustedes, con esa estrategia de traer algunos referentes que sirvieran para impulsar lo que había, lo que uno ve en la tabla de medallería es que la gran mayoría son deportistas del proceso, o sea, deportistas del departamento, de la región, que se los trajo el proceso, que los arrastró el proceso. Así es, Mauricio. Mira, lo más importante de nosotros haber traído algunos atletas, mucha gente se quejaba de que por qué traen atletas de afuera, pero son atletas de muy alto rendimiento que nos iban, y de experiencias que nos iban a desarrollar muy bien. Creo que la medalla de oro en esos atletas era el 30% del objetivo, el 70% era el sistema de apalancamiento, de enseñarles a los atletas a competir, y por eso cuando desarrollamos el proyecto, una de las exigencias para que compitieran por el departamento de Caldas es que tenían que estar en Caldas y entrenar en Caldas con el entrenador de Caldas y con sus equipos. Lo que no funciona es contratar gente que sigue en otras sedes y vienen nomás a representar, porque primero pues se pierde toda esa autonomía del departamento de crear sus estrategias, solamente tiene que contar con las estrategias que ellos ya tengan. Y segundo, que no le deja nada de legado. El legado que tenemos es gigantesco de los medallistas, de todos los medallistas que tenemos en Juegos nacionales. Solamente Valentina Becerra y Carolina Velázquez son de otros departamentos, teniendo en cuenta que Carolina Velázquez ya se había retirado del triatlón. Ella llevaba 3 años retirada, nosotros la recogimos, le volvimos a hacer un proceso, o sea que el proceso es netamente caldense. Volvimos a hacer un proceso con ella y con Juan José Giraldo, que fue medalla de bronce. Y entonces esto también se debe a ese proceso técnico metodológico que estamos montando, porque Carolina no vino a ser un referente, sino que vino a aprender a desarrollarse, a reencaucharse, como lo decimos vulgarmente, aunque es una atleta muy joven, pero ella llevaba casi 3 años retirada. Nosotros la tuvimos en Juegos de Nanjing 2014, yo los acompañé en el proceso clasificatorio en Monterrey, los conozco desde que tenían 15 años. Y siempre pensamos en volver a hablar con ellos. Un día les hicimos una llamada con Said y cuando llegaron los niños de 13 y 14 años nadaban más que ella, ¿sí? Entonces es un proceso netamente técnico del entrenador Said, del equipo técnico metodológico que los acompañó y obviamente del equipo de medicina deportiva, tanto psicología como todas las otras líneas, para darle fuerza a esta atleta con grandes resultados. Además, porque usted cuando los pone en plural es porque Juan José Giraldo también es esa misma historia. Sí, es la misma historia. Ya se había bajado. Sí, ya. La misma historia. Los dos estuvieron conmigo en Monterrey. Caro clasificó, Juanjo no clasificó olímpicos porque fue Eduardo Londoño de acá y después de eso, un año después, ellos ya no tenían liga, no estaban entrenando, se había dañado el proceso en Antioquia. 3 años después los contactamos nosotros y bueno, ya empezamos a hacer un proceso con ellos muy técnico. Secretario, los periodistas, la dirigencia, muchos años estuvimos rogando porque se dieran los Juegos Deportivos Nacionales en el eje cafetero. Hoy, además de las satisfacciones, contémosle a la gente qué queda gracias a que se hayan realizado los Juegos en el eje cafetero. Bueno, primero fue un proceso muy difícil. Yo estuve en la postulación del eje cafetero, yo fui el que hizo la exposición técnica de cómo se iba a desarrollar los deportes. Creo que el departamento y los departamentos cumplimos a gran cabalidad lo que estábamos solicitando y lo que queríamos. Algunas diferencias con el Ministerio del Deporte que por el manejo de 4 ministros fue difícil consolidar algunos escenarios deportivos, pero lo más importante es la infraestructura de la gente, como decimos acá. La infraestructura de la gente es, en el 2019, en lista larga teníamos 180 deportistas para Juegos Nacionales, en lista larga 180, y en el año 2023 en lista larga teníamos 1.250 deportistas. Eso quiere decir un impacto social gigantesco, porque esos 1.250 atletas que están en lista larga quiere decir que se apoyaron, y hasta muchos más se apoyaron en todos los eventos clasificatorios, en los eventos de preparación y formación, porque para estar en lista larga tú ya tenías que tener unos requerimientos técnicos para poder ser clasificado, ¿cierto? Entonces, esa inversión social que se hace impacta a todas las familias. Nosotros tenemos atletas que la familia se sustenta del deportista apoyado, ¿cierto? Ese es su sustento y todo lo que entra ese deportista a la casa es para un bienestar familiar y pues atletas. Voy a poner un ejemplo como Estefanía Gómez, que en premiación está entre los 75 y 82 millones de pesos en este momento, pues ya tienen unas garantías que también se deben proteger por parte del departamento para los siguientes ciclos.
Bueno, vamos a hacer esta pausa pequeña, ya venimos porque seguimos hablando de los Juegos Deportivos Nacionales, el que ha dejado para Caldas los Juegos. ¿Sabes por qué cada día viene más y más gente a Quisquiriski? Porque en Quisquiriski encuentran el sabor colombiano que les gusta más. La atención es muy especial y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo. Por eso ven a Quisquiriski, disfruta del pollo, nuestros platos y otras delicias que te encantarán. Primeros en precio, primeros en calidad. Quisquiriski es el sabor que te gusta más. La igualdad y el respeto son fundamentales en el deporte y la vida. Denunciamos cualquier forma de acoso. Así construimos un entorno seguro. Juntos trabajamos para un deporte inclusivo y libre de discriminación. Ni silencio ni violencia. Bueno, regresamos. Ustedes querían 20 y pico de medallas. Fueron 18 al final. De oro. Lo que pasa es que siempre me llaman la atención, pero como estamos acostumbrados a que uno tasa las de oro, entonces uno tasa las de oro, entonces sí, la proyección era la medalla de oro, porque los juegos se ganan ganando medallas de oro. Eso está claro, usted gana los juegos ganando medallas de oro. Puede hacer todas las de bronce que quiera y queda de último. En términos deportivos los gana uno, porque como explicaba el secretario, en términos sociales y humanos se ganan de muchas formas. Sí, pero André Felipe sabe de qué estoy hablando yo, y en el alto rendimiento es ganamos o perdimos, sí. No cuántos corrieron ni cuántos aparecieron, eso es otro baile. En el alto rendimiento es cuántas de oro hicieron. Ustedes querían más de 20. Era un salto un poquito osado, era un poquito tirar la cuerda muy lejos, pensar en que íbamos a pelear con Santander, que íbamos a pelear con Risaralda, que íbamos a pelear con Bolívar, esa posición de los juegos, o realmente el proceso daba para pensar eso. No, Mauricio, el proceso totalmente estábamos seguros que nos iba a dar ese resultado. Nosotros apenas llevábamos creo que 1 año y medio de desarrollo del proyecto. Yo postulé 20 medallas pensando en lo que ya venía históricamente construyendo desde la parte técnica cuando empecé aquí en Caldas y con la garantía de que cuando nos sentamos con Luis Carlos Velázquez se le dijo, venga, usted quiere hacer historia, entonces necesitamos que el proyecto sea así y yo me comprometo en dejarlo para la historia. Él confió en nosotros, nos dio las garantías. Y el primer batacazo, como decimos todos, fueron los Juegos Nacionales de Mar y Playa, ¿cierto? Mar y Playa, Caldas tenía 2 medallas, una de oro y una de plata. En Tumaco 2017 sacamos en el 2021 17 medallas, de ellas 3 de oro y bueno, creo que ahí empezamos a identificar que el proyecto nos iba a dar muy buenos resultados. Hicimos el proyecto de Seneca, que eran los centros de entrenamiento especializado de Caldas, donde identificamos unos talentos importantes para llegar a juegos intercolegiados. Y a esos atletas específicos se les dio un apoyo diferencial y logramos pasar del 23 al cuarto. Ese fue el segundo salto. Que eso fue otro batacazo grandísimo. Y después que identificamos que se pudo hacer ese salto del 23 al cuarto, entonces dijimos, listo, estos atletas de la reserva son los que van a entrar a catapultar los resultados de Caldas en Juegos Nacionales y desde ya hay que apoyarlos. Empezamos a darles un apoyo diferencial a esos atletas, empezó unos lineamientos técnicos diferenciales para el alto rendimiento y vienen de nuevo los Juegos Intercolegiados y lo volvemos a lograr y nos volvemos a meter de cuarto con una población totalmente diferente y eso los nombramos las alquimias. Esas alquimias son los atletas que pueden ser medallistas en algún momento y que tienen las capacidades pero que aún están muy jóvenes, de pronto en experiencia se los llevaban por los cachos, en muchas cosas, pero enseñarles a competir en 1 año y medio en alto rendimiento no es tan fácil, ¿cierto? Por eso se llaman alquimias, hay unos que lo asimilan más rápido, otros que lo asimilan un poquito después, pero que tienen las garantías de hacerlo. Llegamos a Juegos Nacionales con el pronóstico reservado al público, le decíamos que era entre 18 y 20, realmente nosotros estamos pensando entre 22 y 24 medallas. Lamentable lo que pasó con levantamiento de pesas, que era es la modalidad que más se apoyó, seguramente porque tenía proyectados más oros, pero esto es un sistema competitivo y en cualquier momento una falla, más en las pesas, que un deportista te da 3 medallas, entonces una sola falla ya estás botando 3 medallas de las 6 que esperábamos lograr.
Sin embargo, esa catapulta de esos atletas jóvenes nos mostró el camino y nos dijo, venga, es por ahí, pero por acá también es. Aquí estamos nosotros y aquí estoy yo, Pablo Felipe, y aquí estoy yo, Sofía, y estoy yo, Estefanía, y nos vamos a echar el departamento al hombro, ¿cierto? Más o menos ese fue como el mensaje que nos mandaron los jóvenes. Totalmente fue rayado día por día. En eso los metodólogos fueron muy estrictos. Todos los martes hacíamos reunión técnica metodológica para mirar resultados y poder definir realmente quién podría llegar. De las medallas que cogimos que no se tuvieran así en cuenta, la alquimia de Pablo Felipe, sabíamos que Pablo Felipe es muy bueno, pero pues está peleando con campeones mundiales, y lo que nos dijo él fue, venga, yo también soy un campeón mundial, yo también tengo con qué, y ya fui a Panamericanos y fui medallista, y ya fui a Olímpicos de la Juventud, y aquí estoy yo. Yo soy uno más con los que usted puede confiar, ¿cierto? Y ya nos dio una tranquilidad cuando entró la campeona mundial Sofía Cárdenas, y dijimos, bueno, esta también la estalla, que eran 2 alquimias que teníamos, y gracias pues a ese proyecto. Deportistas como Jacobo fueron una sorpresa porque lo teníamos en bronce. Y este joven entra al tatame y se convierte en una persona totalmente diferente que nos dejó, creo que fue el atleta que más atacó en karate con relación a la estrategia. Los otros fueron un poco mesurados, un poco tranquilos, más estratégicos. Él entró a ganar y nadie lo derrumbó. Entonces son cosas que nos va mostrando el alto rendimiento y que vamos aprendiendo todos los días de esto. Por más experiencias que uno haya tenido con selecciones Colombia y con ciclos olímpicos, siempre vivir el ciclo desde adentro te va enseñando cómo se van desarrollando este tipo de atletas que creo que en el departamento de Caldas no los habían identificado realmente, y es que aquí, por las condiciones de vida que tienen los atletas, de pronto hay que llevarlos con un poco más de calma, con un poco más de tranquilidad y darles más garantías para que ellos se sientan realmente acogidos y puedan desarrollar un proyecto de alto rendimiento. Antes de que venga Julio, un tema más a nivel anecdótico que cualquier cosa. Aquí en este programa yo les dije varias veces, muy pocas veces el planteamiento metodológico falla. Es decir, existen accidentes, se caen unas medallas y aparecen otras que no estaban, pero en la generalidad el planteamiento metodológico sirve. Te estaba terminando creo que la primera semana cuando nos encontramos en Pereira y habían 2 medallas de oro. Y entonces yo le dije al secretario, le dije, bueno, ¿qué pasa? Y me dice, no, las medallas de nosotros son a partir de mañana y todas en la segunda semana. Eso es el planteamiento metodológico que pocas veces falla. Empezaron a aparecer, unas se colgaron como las de pesas. Sí. El primer día de triatlón fue una decepción grandísima. Pero después apareció lo de la pista, apareció Jacobo, aparecieron otras medallas que fueron equilibrando un poquito la balanza. ¿Al final quedó tranquilo? Sí, aceptable, realmente con una tranquilidad porque se hizo historia. 19 medallas de oro, no podemos desmeritar lo que hizo Porrismo porque también no cuenta, pero fue un oro y lo más importante es que la Secretaría del Deporte, la Gobernación de Caldas acogió ese proceso como suyo, con la presidenta que creo que la presidenta fue vital en el proceso porque todo el tiempo nos estuvo vendiendo la idea de que Porrismo podía hacer una medalla de oro. Le copiamos la idea, le pusimos metodólogo y fisioterapeuta en el proceso y llegaron los jóvenes realmente con un rendimiento porque ese tipo de baile tiene que tener una preparación muy exigente. Llegaron súper bien y todos los méritos para el Porrismo también, que hizo una medalla de oro en los Juegos Deportivos Nacionales, y desde lo que pretendemos de la Secretaría es que sea evaluado como una liga de medallas de oro, porque así no haya contado, participaron más departamento que muchas modalidades que fueron medallas contables dentro del sistema de deporte, y bueno, creo que lo hicieron súper bien. Bueno, la pregunta que le queda a uno después de la celebración, de ver cómo se hace historia, cómo se transforma la historia deportiva de Caldas en Juegos Nacionales es, ¿qué hay que hacer? Mauricio planteaba el tema del plan metodológico, pero seguramente serán muchas cosas más, para que en los próximos Juegos Nacionales, en otras competencias nacionales e internacionales, nuestros deportistas sigan figurando y sigan elevando ese nivel competitivo del deporte caldense. Julio, lo que hay que hacer es un tema netamente técnico. Creo que es el momento de que la gobernación de Caldas y el gobernador entrante dejen una persona muy técnica
sino como secretario en posicionamiento y liderazgo, con un presupuesto autónomo, que él lo pueda manejar y que lo pueda distribuir y que pueda decir, venga, por acá es mi línea de trabajo, porque si no tienen un presupuesto autónomo, pues obviamente van a haber unos altibajos dentro del rendimiento deportivo y con una connotación diferente. Volvemos al tema de las medallas de oro y de las medallas de plata y de bronce. 85% de esos medallistas son menores de 21 años. ¿Sí? El otro 7% son entre 24 hacia abajo. Y los otros sí ya son mayores de 24, que eso ya lo tenemos estipulado. Exacto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un talento y reserva excepcional en Colombia y que hay departamentos que ya empezaron a llamarlos, porque estamos muy preocupados con ese tema y hay departamentos que nosotros no podemos igualar las propuestas que les hacen a estos atletas y que son atletas. Es la primera vez que Caldas está pensando tener 5 deportistas en París 2024, ¿cierto? Y si no logra capitalizar esos atletas, pues lo capitaliza un departamento que sí tenga el recurso. Y eso es algo de lo que más nos preocupa. Lo segundo que nos preocupa es el material técnico. Atletas y dirigentes también tienen ofertas de grandes departamentos, ¿cierto? Pienso que una de las estrategias que está tomando Antioquia para acortar esa distancia de las 60 medallas es llevarse más que deportistas, dirigentes, porque los necesitan. Y por eso, dirigentes tanto técnicos como administrativos. Entonces alguien nos hacía la solicitud de una forma muy amistosa, venga, Andrés, recomiéndenos un metodólogo para deportes acuáticos, o recomiéndome un entrenador de actividades subacuáticas, ¿cierto? Porque es que ahí Valle nos está metiendo 24 medallas. Entonces ese tipo de cosas ya se empiezan a jugar. ¿Qué Valle entre Hapkido y subacuática ganó? Es el primero que hay que conseguir, el de Hapkido, que dio 15. Ahí es donde uno empieza a decir, bueno, hay que proteger el sistema, y para proteger el sistema tiene que tener recursos. Si no tiene recursos y no tiene una persona con autonomía técnica, el sistema se va a caer. Secretario, yo quiero preguntarle por una cosa. Esta es mía antes de que vaya usted porque se me olvida. No tiene que ver nada con Julio y menos con el secretario. Por fin, aleluya, yo celebré el día que dijeron que Andrés Felipe Marín iba a ser el secretario de Deportes de Caldas. Yo conozco a Andrés hace muchos años, sé todo lo que ha hecho. Pero, más allá de eso, me alegré porque por fin en la historia del deporte de Caldas iba a haber un técnico, sabiendo qué iba a hacer, para dónde iba, no un puesto burocrático. Y al final de los 4 años, ese trabajo técnico dio la razón. Lo que no se puede permitir es devolvernos. Eso no lo podemos permitir. A mí me encantaría que Andrés se quedara, a mí, a Mauricio Trujillo, yo no sé al resto de la gente. No sé si se va a quedar o no, pero tiene que haber una persona eminentemente técnica. Y lo que dice Andrés es muy importante. Puede que el secretario no, pero el de posicionamiento y liderazgo tiene que tener un perfil eminentemente técnico y tiene que tener autonomía para trabajar, porque si llega un burócrata a no dejar trabajar al técnico, nos muerde la vaca y no solamente no tenemos medallas en 4 años, sino que no tenemos deportistas. Así es, Mauricio, y muchas gracias por las palabras. Realmente creo que es uno de los procesos más retadores y más difíciles que he pasado en la vida técnica, lidiar con el tema político y más romper paradigmas que llevaban desde el año 2000 que no se cogían medallas. Entonces todo el mundo era no, este no sabe lo que está haciendo, este está inventando, y el gobernador de Caldas siempre estuvo ahí firme. En varias ocasiones le expresé, no, gober, si pues es que están atacando muy duro, yo me voy. No, tranquilo, quédese, que es que yo creo en usted, hermano, y venga que usted nos va a dar los resultados, ¿cierto? Un proyecto muy difícil, y pues en este momento hemos dejado todo, dejo el corazón en Caldas, todo por este departamento que me dio la oportunidad de ser secretario. Porque he tenido muchas experiencias desde lo técnico, pero nunca he tenido una experiencia administrativa tan grande como ser secretario, obviamente con fallas administrativas, técnicas, pero uno no puede dejar de lado lo que piensa de un proceso por algunas dudas generadas. Uno tiene que seguir hacia adelante y si falla, pues reconocer que falló dentro del proceso, como lo hemos reconocido con algunas modalidades deportivas, y si triunfa, pues también reconocer que el sistema está funcionando.
soy un afortunado, creo que desde mis bases de la formación técnica tuve la oportunidad de compartir con Leonardo Viana, que está en Chile dirigiendo el Comité Olímpico Chileno, con Andrés Duque, que estuvo en Risaralda, que fue uno de mis mentores. El mismo Carlos Iván Bermeo es muy amigo, Eduardo González y William Nieto, que me dieron la posibilidad de ser el coordinador de metodólogos de tiempo y marca y arte y precisión de Colombia cuando estuve en el ministerio, y todo eso lo recopilamos y lo trajimos a Caldas y le regalamos este hermoso proceso, que fue muy difícil para que la gente entendiera, que me hicieron sindicato, que muchas cosas pasaron, pero realmente el sistema fue protegido y lo sacamos adelante. Yo no lo puedo dejar que se vaya sin esta pregunta. Mire, en mi profesión como comunicador, en donde haya estado, yo siempre le he dicho a los padres de familia, en los espacios en los que he estado, pongan a sus hijos a hacer deporte como una actividad complementaria. He conocido procesos en los que en zonas marginales de Manizales se le ha quitado niños y jóvenes al ejército de la delincuencia, de la drogadicción, del alcoholismo. Siempre defiendo el deporte por eso, y porque además le ayuda a formarse al ser humano como un ser integral, disciplinado. Pero hoy, viendo estos resultados de nuestros deportistas, tengo otra perspectiva que también pues siempre ha existido, y es que el deporte es una profesión que los caldenses tenemos también que mirar. Y en ese sentido yo quería que usted le haga esa invitación a nuestra audiencia de que practiquen deporte, y qué deportes son como la fortaleza en Caldas. Bueno, Julio, para redondear un poco lo que tú estás diciendo, en el mes de mayo tuve la oportunidad de ir a Suiza, a la FISU, que es la Federación Internacional de Deporte Universitario. Lo que estamos tratando de hacer, y le postulamos al Ministerio del Deporte, era hacer un modelo de doble carrera como ya lo tienen las grandes potencias mundiales. Eso ya está en análisis por parte del viceministro, y creo que en algún momento, cuando tengamos esa federación universitaria, esto se va a engrandecer tanto en logros deportivos como académicos. La invitación a todos los padres de familia es que el deporte, el resultado del deporte no es el fin. El deporte es un medio para desarrollar la sociedad, para desarrollar a los jóvenes. Creo que no hay otra actividad diferente que cree más disciplina y más perseverancia que el deporte. Y hombre, nos gastamos 40, 50 mil pesos en cosas que no tienen ningún sentido, en vez de pagar una mensualidad en un club, dando la oportunidad a sus hijos de crecer, de salir adelante, de reconocer que pueden ser grandes campeones, y si no, que están dentro de un sistema que los está apoyando y los está formando, porque más allá de la medalla y de ser un gran campeón, está la persona que se está formando con los valores olímpicos, y ese es la premisa de la carta fundamental, o de la carta olímpica fundamental, es elevar el espíritu a través del ser, ¿cierto? Y a través del ser un gran deportista. Eso más o menos es lo que nos brinda la carta fundamental. Dentro de los procesos que tú dices, el proceso más importante fue el proceso de microfútbol, por decirlo. Todos salieron de barrios, ¿sí? Y esos jóvenes ya tienen una visión de ser futbolistas de salón, profesionales. Entonces, lo que tú dices es cómo quitamos de las esquinas y convertimos esas esquinas en esquinas de campeones. Que el pelado no llegue a compartir el vicio, sino que llegue a compartir las experiencias de unos Juegos Deportivos Nacionales. Y eso va a engrandecer el departamento de Caldas. Muy bien, vamos a hacer una pausa y venimos para terminar con Andrés Felipe Marín, el secretario de Deportes de Caldas. ¿Sabes por qué cada día viene más y más gente a Kiskiriski? Porque en Kiskiriski encuentran el sabor colombiano que les gusta más. La atención es muy especial y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo. Por eso ven a Kiskiriski, disfruta del pollo, nuestros platos y otras delicias que te encantarán. Primeros en precio, primeros en calidad. Kiskiriski es el sabor que te gusta más. Bueno, regresamos. Hemos tocado muchas cosas, hemos hablado de muchas cosas, pero
Dentro de todo este proceso de Juegos Deportivos Nacionales, entre otras cosas, estamos en Expoferias de Manizales, lo hemos contado porque ya hoy empezó la competencia de billar de los Juegos Deportivos Paranacionales. Estamos en un berenjenal con eso de cómo tenemos que decir si es paralímpico, si es paranacional, si son atletas, paratletas. Dejémoslo en que estamos en billar de los Juegos Paranacionales que ya empezaron. Antes, recordarles que ya tenemos la primera medalla de oro en los Juegos Paranacionales, sí, claro, como Caldas en triatlón. Claro. Y tuvimos la oportunidad de acompañar también esa competencia con Juan Esteban Patiño en el lago Cameguadua. Le quería preguntar por eso, Andrés, porque eso me imagino que ha sido otro reto, haberse metido en un cuento de mejorar una infraestructura, de meterse en un mundo totalmente desconocido que es un proyecto de infraestructura, que es buscar la plata, que es buscar los contratistas, que es buscar que se ejecute, que es pelear con medio mundo. Ese es otro legado que le va a quedar no solamente a Manizales, sino a la región. Por más que ahora muchos quieran bajar caña diciendo que hay un tierrero, que no están las vías, que en fin, cualquier cantidad de cosas. Pero esa fue otra experiencia, otro mundo que hubo que vivir y otro reto que hubo que superar. ¿Qué tanto se logró y qué tanto quedó pendiente? Bueno, desde el departamento el logro más grande es tener el Centro Internacional de Aguas Abiertas. El Centro Internacional de Aguas Abiertas, ustedes ya lo vivieron, que no tenemos el edificio administrativo, ya le están poniendo el hilo raso para hacer la entrega. Creo que es el escenario con más potencial si lo sabemos manejar a nivel de Latinoamérica. Yo que estuve en esa modalidad deportiva, concentrarse en un centro como esos, toca ir a Monterrey, México, o al Parque Fundidora, o toca ir a Edmonton, Canadá, ¿cierto? Para poder tener todas las garantías que nos da ese centro internacional. Ya tenemos algunas selecciones de Argentina, de Chile que quieren venir a concentrarse, amigos que están preguntando, bueno, ¿cómo les quedó? Oiga, que es que queremos estar allá. Y lo más importante para vender el centro internacional como un centro turístico de preparación de grandes atletas fue la Copa Continental que tuvimos en el mes de julio, donde ganó Ucrania y estuvo también Polonia dentro de ese medallero. En esas también nosotros cuando y esa venta de ese proyecto creo que ha sido de gran envergadura. Ya incluso la federación nos dijo que si organizábamos la Copa Mundo del 2024, ¿sí? Que es algo que tenemos que hablar en el empalme, porque una Copa Mundo está alrededor de los 1.500 a 2.000 millones de pesos con todo lo que tiene que pagarse la labor triatlón, pero hace parte de las estrategias que tiene el departamento para crecer. La idea es bajar 2.000 extranjeros a cada uno de los eventos y bueno, eso también repercute en el desarrollo económico que necesita la región por medio del turismo deportivo. El otro escenario deportivo que nos tocó a nosotros fue el complejo acuático, muy complejo. Lo presentamos, sí, lo presentamos al Ministerio del Deporte en mayo del 2021, le dieron viabilidad técnica y se cerró el COMPES en julio del 2022. Cuando lo presentamos a curaduría resulta que el escenario no tenía planos iniciales de cómo lo hicieron, o sea, lo hicieron sin licencia y no tenía unos planos, el que hay en este momento. Entonces le tocó a la Secretaría de Deporte hacer un levantamiento estructural que nos costó casi 3-4 meses. Después de hacer el levantamiento estructural se presentó para licencia y con el intercambio de información con la curaduría se fueron más o menos unos 7 meses entregando el proyecto con viabilidad y licencia el 29 de mayo de este presente año. Cuando nos entregan el proyecto, pues evidenciamos que los valores del 2021 al 2023 eran totalmente diferentes y tocó hacer un reajuste de precios donde el gobernador lo primero que dijo, bueno, vamos para adelante y yo lo hago todo, pero el Consejo de Estado en ese tipo de escenarios deportivos que son con vigencias futuros excepcionales nos dice que tiene que ser el recurso mayoritaria o totalmente de la nación, no del departamento, por lo cual no podemos ejecutar el escenario y le solicitamos al Ministerio del Deporte que aporte 5.000 millones de pesos más ellos para que queden un poquito por encima de lo que iba a poner el departamento de Caldas. En el comité organizador número 17 que se hizo en Armenia, la ministra lo aprobó, dijo que listo, que íbamos con los 5.000 millones de pesos, pero no se encontró una figura jurídica para adicionar ese recurso dentro de ese COMPES, por lo cual tocó entrar a terminar el COMPES y reiniciar de nuevo el proceso. En este momento el proyecto ya está para viabilidad técnica, ya se presentó al ministerio. El ministerio ayer nos devolvió la ficha con algunas recomendaciones de actualizaciones. Hay que actualizar algunos documentos
que vencen cada 3 meses y volverlo a presentar, y esperamos que tenga cierre financiero antes de terminar el año para que sea un escenario para los Juegos Nacionales de la Juventud que se hacen en noviembre del siguiente año. ¿Hay tiempo de hacerlo? Hay tiempo de hacerlo. Hay tiempo de hacerlo. O sea, complejo acuático va a haber. Esa es la idea. La idea es que se pueda proteger el proyecto y que la ministra con su palabra honre el escenario deportivo y lo podamos desarrollar. Bueno, yo voy a volver a lo que nos gusta, que es hablar del deporte. ¿Cómo estuvieron los Juegos? En general, en la parte deportiva. Porque cuando uno ve esa tunda que le metió Valle a Antioquia y la ventaja que le tomó Antioquia a Bogotá, porque no solamente la ventaja que le tomó Valle a Antioquia, sino la que le tomó Antioquia a Bogotá, que digamos que por presupuesto son los 3 referentes. ¿Qué pasó con los Juegos? La caída de Bolívar yo creo que era normal. Lo de Bolívar era normal porque la gente se les fue, porque ellos armaron un equipo para Juegos de hace 4 años y la gente se les fue. Pero me llamó mucho la atención el estancamiento de Santander, y yo pensé que Risaralda iba a sacar más medallas de oro. Se quedaron con muchas plata y con muchos bronces, pero ¿cómo estuvieron los Juegos en general? ¿Cómo está el deporte en general? Bueno, los Juegos estuvieron espectaculares, realmente muy motivado con lo que pasó. Voy a empezar por mi departamento. En crecimiento exponencial fuimos el departamento que más creció. Felices con eso, o sea, tenemos la garantía de que el sistema técnico que implantamos funcionó. Y Mauricio, mire una cosa que de pronto tiene mucha relación. Este sistema fue el sistema que trabajábamos cuando yo estaba en posicionamiento y liderazgo, y la directora de posicionamiento y liderazgo era Ana Milena Orozco, sí. ¿Cierto? Es un sistema que trabajamos todos juntos, y el departamento que más creció en medallería fue el Valle, con el mismo sistema competitivo que estábamos creando nosotros, ¿cierto? Entonces ella lo hizo por su lado, yo lo hice por el lado mío, y creo que las evidencias técnicas eran casi similares a lo que estábamos buscando. Y tengo una apuesta con ella, que todavía no sabe quién de los dos ganó, porque ella ganó una y yo gané 2, de esa visión metodológica de lo que iban a ser los Juegos Deportivos Nacionales, ¿cierto? Lo segundo es la inversión. Creo que el departamento hizo una inversión que tampoco había hecho a nivel histórico, y los departamentos como Valle pues, triplicaron ese valor. Una preparación con recursos es muy fácil desarrollar. El Valle, si sigue así bajo esa línea, va a ser un referente que le empiece a quitar más y más medallas a los departamentos medianos y pequeños. Que fue algo de lo que pasó, ¿cierto? Que fue algo de lo que pasó. Antioquia tiene que invertir más en el proyecto, invertir más en la parte de los atletas, en la parte técnica. Tienen excelentes, Mauricio Pinzón es un director excepcional, pero creo que para hacer competencia con Valle necesita un poco más de inversión en los atletas, en todo ese grupo de medicina, que son excelentes, pero sí siento que este Antioquia no es el Antioquia de unos años atrás, donde eran contundentes con esos resultados. Y Bogotá, bueno, Bogotá, ellos tienen un proceso totalmente diferente. Bogotá le está apuntando, en este momento creo que van en un momento de formación de atletas, porque a Bogotá le pasaba algo muy parecido a lo que pasaba con Bolívar, ¿no? Hombre, lo digo desde mi punto de vista técnico, metodológico. Ellos compraban mucho atleta y eran muy buenos comprando gente. Pero en cabeza de William Nieto creo que empezaron un proyecto de no, venga, es que la gente de acá también necesita oportunidades y desarrollarse. Lo mismo, proceso de apalancamiento, 3, 4 buenos, y venga, pues cojamos a los pelados y pongámoslos a los pelados de acá a funcionar. Creo que les va a dar unos excelentes resultados en el 2027, porque uno ya empieza a visualizar esos jóvenes de 18, 19 años de Bogotá con muy buenos resultados. Santander, una preparación grandísima, pero lo que le digo, o sea, nosotros ya no estábamos peleando entre Santander, Risaralda, Caldas, Boyacá y Bolívar, sino que estamos peleando para que la potencia no nos absorbiera, ¿cierto? Por eso ustedes ven que el puesto cuarto hacia abajo estaban un poco parejos, ¿sí? Y ellos 3 están arriba. Pero en el momento en que uno de nosotros se descuidara, no era tanto la pelea con Risaralda, con Santander, sino que Valle estaba absorbiendo absolutamente todo. Esto trae 2 fenómenos. Un fenómeno es que se vuelven inalcanzables en cuanto a lo que puede hacer Antioquia y Bogotá,
Y el segundo fenómeno es que pues, son la potencia deportiva de Colombia, ¿cierto? Y aquí hay que dar garantías de que todos los departamentos tengamos la posibilidad de ser potencias deportivas en la capacidad que tengamos. Y que no se vuelva un reflejo de que se caigan algunas pruebas porque todas las selecciones están en un solo departamento. Ya sucedió en algún momento con la natación clavados, si ustedes recuerdan, en el año 2015 la natación clavados solamente llevó plataforma de 10 metros, sí, porque toda la selección Colombia de clavados era de Antioquia y no tenía desarrollo en ninguno de los otros departamentos, ¿sí? Y se empiezan a caer esas pruebas que son tan importantes para el desarrollo de un país, se caen de los Juegos Nacionales, porque todas las selecciones están en un solo sitio. Entonces, a veces competir con ellos es difícil, pero nosotros como departamento lo hicimos muy bien y creo que fue el crecimiento exponencial más grande que tuvo los Juegos Nacionales. Don Julio, la última y nos vamos. Es la siguiente, los Juegos Nacionales de la Juventud, en noviembre del año 2024 en el Eje Cafetero. Un reto muy grande, la gente casi ni tiene idea de que eso va a pasar, porque además son los primeros Juegos Nacionales de la Juventud. ¿Qué expectativas hay con esa participación que pueda tener Caldas, que viene de ser cuarta en Juegos Deportivos Intercolegiados Nacionales, que eso pues lo hace a uno tener como una expectativa grande también en materia de resultados? Julio, sin temor a equivocarme y si el proyecto metodológico se sostiene y sostienen a los entrenadores y a los atletas que fueron medallistas, tanto de oro, plata y bronce, estaremos entre quinto y sexto puesto para los Juegos Nacionales de la Juventud. O sea que veremos algo muy parecido a lo de los Juegos Nacionales. Muy parecido. Antioquia allí tratando. Sí, en todas las estructuras del deporte siempre van a estar Valle Antioquia de Bogotá y de ahí para allá todos a pelear, ¿cierto? Y Caldas bregando a meterse en el top 5. Bueno, ya fuimos cuartos en intercolegiados, porque no en unos Juegos Olímpicos, en unos Juegos Nacionales de la Juventud. Bueno, y las dos últimas de mi parte, muy rápidas. ¿Se va a quedar? Bueno, Mauro, no sé, la verdad no sé. Yo he tenido varias reuniones, ayer tuvimos Empalme. Para ser sinceros con toda la comunidad, tengo una propuesta extranjera muy buena. Realmente hasta que no se consolide pues no voy a hablar de ella, pero ya el contrato está, ya están algunas cosas, estamos organizando el tema de la educación de los hijos y bueno, si se da la oportunidad, obviamente hay que crecer como profesional y la voy a tomar. Si no, la idea es volver a sumar en Colombia, en donde quiera que esté. Hay algunos acercamientos con el ministerio, hay algunos acercamientos con otros departamentos, pero la prioridad es sostener el cargo que me gané por medio de la Comisión Nacional de Servicio Civil y estar tranquilo, el de posicionamiento y liderazgo de acá de Caldas. Entonces, esperar a que termine el año y mirar cómo nos va en esas experiencias fuera del país y esperar a ver si resulta algo, o si no, volver a Colombia a seguir aportándole al deporte colombiano. Bueno, esa era la segunda pregunta que le iba a hacer, que entonces si no se iba a quedar en Caldas, que se iba a poner, pues ya nos contestó. Y le voy a terminar con una más técnica que cualquier cosa. En algún momento, por un tema más político que técnico, los Juegos Nacionales cambiaron de fecha de realización. Yo me acuerdo que esa fue una iniciativa que encabezó Carlos Alberto Botero, el gobernador de Risaralda, porque lo que sucedía normalmente era que los Juegos eran comenzando los periodos gubernamentales, es decir, el gobernador que salía hacía todo el trabajo y el que llegaba era el que participaba en los Juegos. Entonces los cambiaron. No están muy atravesados los Juegos donde están en la mitad de ese camino del ciclo olímpico que debe terminar en los Juegos Olímpicos, y nosotros tenemos los Juegos a 6 meses de los Olímpicos. ¿No está muy enredado eso ahí? Mauro, usted ya se respondió. Creo que técnicamente eso no tiene ninguna viabilidad. No tiene ninguna viabilidad tener los atletas. Es más, porque es que los atletas olímpicos no van a llegar a darla toda en los Juegos Nacionales. No van a exponer un ciclo olímpico. Bueno, algunas modalidades sí. En algunas modalidades sí, pero en otras no. En otras modalidades el atleta que es olímpico dice no, venga, yo realmente me puedo lesionar, estoy clasificado a Juegos Olímpicos, pero hay una connotación que es un poco más difícil que eso.
y que está trayendo muchos problemas en cuanto al desarrollo de los Juegos Nacionales y la infraestructura de los Juegos Nacionales. Cambiaron para que el gobernante iniciara y terminara con los Juegos Nacionales, ¿cierto? El gobernante de turno, ¿sí? Pero en la mitad del ciclo está el cambio de ministro o el cambio de gobierno nacional, y el cambio de gobierno nacional está trayendo dificultades tenaces, más que todo en las acciones que le tocan al ministerio, que son las acciones de infraestructura, porque el que va saliendo no deja nada y el que va llegando apenas va a entender. Entonces se vuelve un tema donde se pierde casi un año en ese empalme del gobierno nacional, y eso está trayendo unas dificultades grandísimas en cuanto a la infraestructura deportiva y la organización de los Juegos Nacionales. Y aparte un tema más, y es que tocan en esos 4 años 2 leyes de garantías. No tiene que afrontar usted solamente una y no 2. Entonces se le para todo 2 veces en medio del camino. Los Juegos deberían ser el comienzo del ciclo olímpico. Así es. O sea, deberíamos hacerlos en el semestre siguiente después de los Olímpicos, como fue siempre. Como fue siempre. Una pequeñita ya para terminar que me quedó sonando es, ¿qué posibilidades tenemos en Caldas de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024? ¿Con qué deportistas? ¿O con qué deporte? Porque esa me quedó sonando. Sí, 7 fue que dijo. 5. Bueno, está John Freddy Castañeda, que ya lo tuvimos en Tokio. Va otra vez para arriba, él tuvo un bajón de rendimiento, pero ya está otra vez retomando su nivel de rendimiento. Esteban Patiño, que ya está clasificado, le faltan 2 competencias para clasificarse. Estefanía Gómez, ella va para España ahorita terminando el mes de diciembre, creo que se tiene que quedar todo el semestre haciendo las competencias que le faltan. María Carolina Velázquez ya está clasificada, faltan 2 competencias también, y bueno, hay otro que tenemos ahí ya muy cerquita de llegar a los Juegos, pero mejor me reservo hasta que no tenga un pie adentro como los que estamos nombrando. Don Julio, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable secretario, de nuevo felicitaciones, y esperamos que el deporte en Caldas, como usted también en la parte personal, sigan teniendo mucho éxito. Un abrazo, muchísimas gracias a toda la comunidad de Caldas, darle las gracias por apoyar a nuestros equipos, y los invitamos a que vengan a ver los Juegos Paranacionales, que también son unos guerreros de corazón por este gran departamento. Como yo lo conozco, sé que a usted sí le quedaron faltando las 2 o 3 medallitas, a usted sí. Usted aquí sí hace que no, pero yo sé que le quedaron faltando, pero quiero que sepa que me tomo la vocería de todos diciéndole que le sobraron medallas. No le faltaron, le sobraron, porque el crecimiento fue, yo no sé, yo no puedo hacer la cuenta, como el 3000%. Entonces, como dirían en mi casa, el que pida más que le piquen caña. Andrés, muchas gracias. Julio, muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Nos vemos mañana otra vez aquí en Tribuna Deportiva con más balances de los Juegos Nacionales y con las primeras informaciones de los Paranacionales.